한 눈 너의 눈빛에 drive 점치는 눈썹 나는 그런 게 좋아 마치 바람도 다 좋아 Yeah come 미쳐 나부터 열 가지 다 Oh sweet love 흐르는 캔들 앞 조용히 앉아 I like this bridge Oh sweet love Función de la córnea. Es la parte frontal transparente del ojo, que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto con la cámara anterior y el cristalino, refractan la luz. Es la estructura con mayor poder refractivo del cuerpo humano. Vascularidad de la córnea. La córnea es una estructura avascular. Esto quiere decir que no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos. Nutrición de la córnea. La glucosa y el oxígeno son esenciales para la nutrición corneal. Los capilares y las lágrimas aportan pequeñas cantidades de oxígeno a la córnea. El aire atmosférico le da un 21% de oxigenación con los ojos abiertos y un 7 a 8% con los ojos cerrados. El 90% del oxígeno necesario para la córnea proviene del humor acuoso y la glucosa es obtenida también del humor acuoso. Aspectos patológicos de la córnea. El panus es una opacidad corneal infiltrada de vasos sanguíneos que se forma como reacción a procesos inflamatorios severos provocados por el tracoma. Úlceras corneales pueden ser causadas por bacterias, virus y hongos, también por hipersensibilidad a vitaminosis A, lesiones del quinto par craneal y por exposición. Estas se clasifican por su extensión. Nefelion. Es una opacidad leve y de capas superficiales. Nubécula. Es una opacidad de mayor tamaño y abarca capas intermedias. Leucoma. Es una opacidad muy densa y de capas profundas. Queratomalacia. Trastorno que implica la desecación y enturbiamiento de la córnea, como consecuencia de un déficit de vitamina A y generalmente de la carencia de proteínas y calorías en la dieta. Queratoconjuntivitis. Es inflamación de la córnea y conjuntiva. Queratocono. Es una condición que hace que la córnea se adelgace y desarrolle una protuberancia en forma de cono. Arco senil, anillo corneal, periférico, bilateral y benigno, más común en edad avanzada. Antes de los 50 años se asocia a hipercolesterolemia. La córnea es un tejido altamente especializado, formado por células y proteínas perfectamente organizadas y distribuidas en 5 o 6 capas. Más adelante les explicaré por qué consideramos una sexta capa más.
Este esquema muestra la localización del epitelio anterior y del epitelio posterior de la córnea, usualmente denominado endotelio. Si realizamos un corte histológico tal y como indica el rectángulo, observaríamos el epitelio anterior con un grosor de unas 50 micras, un 10% del espesor corneal. El epitelio posterior o endotelio, una monocapa de 5 micras de grosor y unas 20 de longitud, y el estroma, la capa más gruesa de la córnea, de unas 500 a 600 micras de espesor central, que suponen el 90% del grosor corneal. A estas tres capas hay que añadir dos membranas: la membrana de Bowman, de unas 10 a 14 micras, situada entre el epitelio y el estroma, y la membrana de Semet, entre el estroma y el endotelio, con un grosor variable entre 3 a 4 micras, en un recién nacido que aumenta aproximadamente una micra cada 10 años, y en un adulto tiene de 10 a 12 micras. Podemos ahora nombrar las 5 capas clásicas de la córnea de arriba hacia abajo. Primera, epitelio anterior. Segunda, membrana de Bowman. Tercera, estroma. Cuarta, membrana de Semet. Quinta, epitelio posterior o endotelio. Epitelio anterior es la capa más externa de la córnea, un epitelio poliestratificado no queratinizado, formado por 5 a 7 capas de células en el centro y unas 8 a 10 en la periferia. Las células son cúbicas en la parte basal y se aplanan en superficie entre las células. Hay complejos de unión que incluyen uniones estrechas y desmosomas. El epitelio anterior se renueva de cada 4 a 7 días durante toda la vida a partir de células madre del limbo esclerocorneal. Está muy inervado y por eso es muy sensible al dolor. Tiene función protectora y restringe el paso de fluidos y otras sustancias. El epitelio descansa en una membrana basal a la que se ancla mediante hemidesmosomas. La membrana de Bowman es una lámina delgada, acelular y uniforme, situada entre el epitelio y el estroma. Está formada por fibrillas de colágeno y mucopolisacáridos. Es muy resistente, pero si se lesiona, no se regenera. Ayuda a mantener la forma de la córnea y protege a la estructura frente a traumatismos y microorganismos y células tumorales. El estroma tiene una matriz rica en polisacáridos, con un 80% de agua, con fibrillas de colágeno en 16% y queratinocitos 4%, que vemos en la imagen como formaciones violáceas alargadas. Las fibrillas de colágeno guardan la misma distancia entre sí y se agrupan en haces totalmente regulares. En cortes histológicos se ven onduladas, como muestra esta imagen, y esta otra tomada con más aumento. Es frecuente observar artefactos sin tejido en cortes histológicos del estroma, como se aprecia en la imagen. Las fibrillas de colágeno forman unas 200 láminas paralelas a la superficie corneal que se entremezclan y entrecruzan entre sí en ángulo recto, de forma muy regular. Esta disposición tan regular es exclusiva de la colágena de la córnea y determina la forma, la resistencia, la elasticidad y la transparencia de la misma. La membrana de De Semet es una membrana basal gruesa, modificada, no estructurada, homogénea y fina, pero resistente. La segrega el endotelio durante toda la vida. Está compuesta por glicoproteínas, laminina y un fino enrejado de fibrillas de colágeno que la confieren una gran elasticidad y resistencia, mayor que el estroma ante infecciones o traumatismos. Cuando se corta, como común ocurre en algunas cirugías, se enrolla hacia la cámara anterior, se puede separar fácilmente del estroma y se regenera rápidamente si es lesionada. Epitelio posterior o endotelio.
Es una única capa de células aplanadas, principalmente hexagonales como muestra la imagen. El número de células endoteliales es variable, unas 5000, y disminuye con la edad. Las células endoteliales no se regeneran y por eso sus células disminuyen gradualmente. En el nacimiento hay unas 3800 células por milímetro cuadrado, unas 3200 células por milímetro cuadrado en adultos jóvenes y unas 1900 células por milímetro cuadrado en adultos. La pérdida de células endoteliales se compensa por estiramiento y crecimiento de las células adyacentes, que se vuelven de mayor tamaño pero más delgadas. Son necesarias como mínimo de 500 a 700 células por milímetro cuadrado para mantener un correcto funcionamiento corneal. El endotelio mantiene el equilibrio de agua con un sistema de transporte activo, bomba de sodio y potasio esencial para la transparencia corneal, y regula también el intercambio de metabolitos entre la córnea, la lágrima y el humor acuoso. La capa de Dua. Inicialmente se consideró la córnea formada por 5 capas, pero en el año del 2013 se describió una nueva capa corneal llamada capa de Dua, en honor a su autor. Es acelular, bien definida y resistente, situada entre la membrana de Descemet y la última línea de queratocitos del estroma. Es importante para comprender la biomecánica corneal, la cirugía corneal posterior, la patología de hidrops agudo del Descemet OCL y las distrofias pre-Descemet. No todos los autores aceptan la existencia individualizada de esta capa. Si añadimos a las 5 capas clásicas de la córnea la capa de Dua, podemos ver de arriba hacia abajo el siguiente orden. Primera, epitelio anterior. Segunda, membrana de Bowman. Tercera, estroma. Cuarta, la capa de Dua. Quinta, membrana de Descemet. Sexta, endotelio. La capa de Dua, descubierta en el año 2013, como ya lo mencionamos, aún no es aceptada por todos los autores. Se espera que con el tiempo y más estudios a fondo se pueda oficializar. 신경 쓰지 않아 눈빛만 바라봐도 I say La dimensión de la córnea. Aquí tenemos en un recuadro donde aparece todo y empezamos por el diámetro, que es de 11.7 milímetros horizontal por 10.6 milímetros. El espesor central es de 535 micras. El radio de curvatura es de anterior 7.8 milímetros, posterior es de 6.2 a 6.8 milímetros. El poder refractivo de la superficie anterior es de 48.83 dioptrías. El poder refractivo de superficie posterior es de menos 5.88 dioptrías. El poder refractivo total es de 43.05 dioptrías. El índice de refracción es de 1.37. Contenido de agua es del 78%. El contenido de colágeno es de un 15% y el contenido de otros es de un 5%. Vamos a hablar de las generalidades de la córnea. La córnea es una parte frontal transparente del ojo que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto con la cámara anterior y el cristalino, refracta la luz.
La córnea es responsable de las 2/3 partes de la potencia total del ojo. En humanos, el poder refractivo de la córnea es de aproximadamente 43 dioptrías. Aunque la córnea contribuye en la mayor parte del poder de enfoque del ojo, su enfoque es fijo. La córnea es un tejido altamente diferenciado para permitir la refracción y la transmisión de la luz. Su forma consiste básicamente en una lente cóncavo-convexa, con una cara anterior, en contacto íntimo con la película lagrimal precorneal, y otra cara posterior, bañada por el humor acuoso. Esas relaciones permiten a la córnea carecer de vascularización, pues estos líquidos son los máximos responsables de mantener su requerimiento fisiológico. El grosor alcanza casi 1 milímetro en la periferia y es algo mayor de 0.5 milímetros en la zona central. La cara anterior tiene una forma oval. Verticalmente mide 11 milímetros y horizontalmente 12 milímetros y tiene un radio de curvatura de 7.8 milímetros. La cara posterior tiene una forma cóncava. Verticalmente y horizontalmente mide 13 milímetros y tiene un radio de curvatura de 6.5 milímetros. Inervación. Existe en la córnea una rica trama de nervios sensitivos, provenientes de la división oftálmica del nervio trigémino, fundamentalmente por vía de los nervios ciliares largos. Se calcula que en la córnea hay una inervación sensitiva que es de 300 veces mayor que la de la piel y 80 la del tejido dentario. Transforma un plexo anular en el limbo, pierden sus vainas de mielina y penetran en el estroma anterior, desde donde perforan la membrana de Bowman y penetran en el epitelio, en donde se encuentran sus terminaciones. La concentración de estas terminaciones es de 20 a 40 veces mayor que la pulpa dental, entre 300 a 600 veces más que la piel, con mayor densidad en los 2/3 centrales de la córnea. 자꾸만 눈 너의 눈빛에 drive 좀 진한 눈썹 나는 그런 게 좋아 마치 바람도 딱 좋아 Yeah come 미쳐 나부터 10가지 다 Oh sweet love 흐르는 캔들 앞 조용히 앉아 I like this bridge Un estudio demuestra que la visión es el sentido más importante que poseemos. El 80% de la información que recibimos entra a través de los ojos y esto determina nuestro modo de ver el mundo. Hola. Hola. Te voy a pedir, por favor, que a ver si puedes describirme este momento. ¿Este momento? Pues si tuviera que describir este momento, diría que estamos en un mirador. Pues la verdad es que a esta altura el mar se aprecia claramente. Es un sitio con mucha naturaleza, hay muchos pinos. Y lo que destacaría sobre todo son los colores, que empiezan a coger ese tono más cálido. Al fondo puedo ver el mar azul.
tener la capacidad de ver, desatendemos los estímulos que nos llegan a través de los demás sentidos. Olvidamos la importancia de oler, tocar, escuchar y saborear. Siento el calor, es como una sensación agridulce en mi cuerpo. Tengo la arena aquí bajo mis pies, aunque tengo los zapatos, pero se nota blanda, suave. Siento casi el agua, las olas. El aire va empujando la arena que va rozando los pies, que va pasando. Me llena de energía. Es un momento así de tranquilidad, mucha calma, relajación. Sensación de tranquilidad y de libertad. Me dan ganas de cerrar los ojos y descansar. Lo esencial de la vida es invisible a los ojos. Por eso besamos, reímos, lloramos y soñamos con los ojos cerrados. Ahora con los ojos cerrados, dime, ¿qué sientes? La verdad es que estoy sorprendida porque escucho cosas que antes parecían estar mudas. No me había dado cuenta, pero puedo sentir el mar. Noto una sensación como de estar un poco flotando, un poco como si me fuera a caer. Huele a pino, como a pino mojado, humedad. Puedo notar la brisa en mi cara. Es como si las sensaciones se multiplicaran. Es como si estuviera en otro sitio. No sé, tengo hasta escalofríos y todo. Ralph Waldo Emerson preguntó una vez qué haríamos si las estrellas solo salieran una vez cada miles de años. Nadie dormiría esa noche. El mundo se detendría. Estaríamos extáticos, delirantes, entusiasmados por la maravilla del cielo. En vez de ello, las estrellas salen cada noche y nosotros nos quedamos en casa. Me llamo Yai, tengo aproximadamente el 10% de vista. A los 7 años me quedé totalmente ciego a causa de un tumor de cáncer que me afectó a ambos ojos. Hace 5 años me entraron 2 infartos de nervio óptico, uno en cada ojo. Perdí la visión cuando tenía 1 año y medio y no tengo recuerdos de haber visto, pero mi vida es esta y me gusta como es. La voz es algo que lo siento mucho. He aprendido a percibir la vida como una pequeña sinfonía en proceso de composición. Atrévete a sentir, camina despacio, besa sin freno, ama con locura, vuela, siente, déjate abrazar, róbale el corazón a alguien y luego deja que te lo parta. No tengas miedo, come lento, sonríe más, sal a correr una noche de luna llena, mójate bajo la lluvia, pide. Y ahora, cierra los ojos y dime, ¿qué sientes? Create